La película nos lleva a la ciudad de Chicago en 1956, hogar de una pequeña sastrería administrada por Leonard Burling, un anciano proveniente de Inglaterra con un talento enorme cuando de cortar trajes se trata. Con la precisión de un cirujano, empieza a trabajar en su pieza del día, a medida que su voz interna explica el procedimiento correcto, así como si supiera lo que estamos observando. Entre tantos lemas, su favorito es «No puedes hacer algo bueno hasta entender para quién lo haces». Muy buena reflexión si me preguntan. Su dedicación es tal que ni siquiera se detiene ante la llegada de su recepcionista, la joven Mabel Shawn, quien se pone manos a la obra sin necesidad de mediar una palabra. Son un tándem hecho a la medida. De los muchos caballeros que acuden a la tienda, hay uno que no va a buscar un traje, sino que entra directamente al taller del sastre y deja una misteriosa carta en su buzón. El revólver en su chaqueta deja claro que es mejor no hacer demasiadas preguntas. Seguido de él, un montón de sujetos visitan el lugar para lo mismo, en especial el irlandés Richie Boyle, hijo de uno de los jefes mafiosos más renombrados de la ciudad. El joven está acompañado de su ejecutora, Francis, y vinieron a lo de siempre, recoger la correspondencia. Si bien Leonard tiene talento de sobra, la ubicación de su sastrería no es la mejor. Y es por ello que se ha visto obligado a vender sus piezas a los únicos que pueden permitírselas, la mafia. En esta ocasión, se encuentra preparando un traje para el padre de Richie, el cual cree que es una ocasión de celebración, hasta que Francis recoge una carta con un símbolo peculiar que corresponde a The Outfit, un sindicato criminal. Por tanto, el sastre se retira del taller y se pone al día con su recepcionista, reconociendo que tiene un nuevo copo de nieve en su colección. Esta nueva adición toca una fibra sensible en él, ya que se trata de su natal Londres, una de las tantas ciudades que Mabel desea visitar, lo que sea con tal de salir de los barrios bajos de Chicago, y se le hace difícil de entender que un caballero experimentado como él haya decidido echar raíces en este lugar. Su conversación es interrumpida por los mafiosos retirándose del lugar, en lo que Richie mira fugazmente a la jovencita. De nuevo, en privado, el protagonista le sugiere a Mabel algunos sujetos del vecindario que serían un buen partido para ella. Lejos de morder el anzuelo, la jovencita se percata de que vio su interacción con Richie y teme que se junte con la mafia de forma más directa que él. Precisamente por eso Mabel se le hace un poco hipócrita y afirma que solo le sonrió al mafioso porque es la única manera de alejar a esos animales. Y con esto mata la conversación, dejándole claro al sastre que no es su padre. Arrepentida por la gravedad de sus palabras, le confiesa que admira cómo intenta enseñarle su oficio, pero no cree que sea su destino. Ella quiere mucho más de la vida que quedarse por siempre en un taller. Más le preocupa que él se quede solo cuando se vaya. Muy seguro, el anciano aclama que puede valerse por sí mismo. Después de todo, ella no es su hija. Esa noche, Leonard se queda hasta tarde en la sastrería y cae dormido en el escritorio, soñando con un trágico incendio. De pronto, unos sonidos extraños lo despiertan. Justo cuando creía que se habían colado en su tienda, escucha a Mabel entrando junto a Richie con la intención de... ya saben qué intención. Desde la seguridad de su taller, el anciano presta atención a la conversación de los tórtolos, en lo que ella detecta cierta preocupación en su joven enamorado. Él responde que se debe a algunos problemas en su organización, y es que Francis cree que hay un topo que habla con los LaFontaine, la pandilla rival de los Boyle. Pese a que cree que es una teoría nacida por la paranoia, Richie se lamenta de que su padre sigue ciegamente los consejos de Francis, al que aprecia como a otro hijo desde que recibió 6 balazos por él. Al dejar caer una herramienta, el protagonista se hace el dormido en cuanto la pareja se asoma a su taller. Al otro día, al momento de buscar la correspondencia, Richie y Francis encuentran una advertencia de The Outfit junto a una cinta de grabación. Como siempre, el sastre ignora lo que reciben y se mantiene enfocado en su trabajo. Lo que no esperaba era recibir a los mafiosos de nuevo a altas horas de la noche. Por las sirenas policiales en el exterior, el sastre deduce que se están ocultando, en lo que se percata de que Richie tiene una herida de bala en el costado. A punta de pistola, el anciano es obligado a brindarle atención médica, mientras que Francis señala que la policía está buscando su maletín.
al igual que otros mafiosos. Cuando el sastre comprende la situación, el ejecutor llama a su jefe y le cuenta que fueron atacados por la pandilla La Fontaine, quienes sabían exactamente el lugar donde estarían. Francis también trata de contactar al doctor de la mafia, aunque le comentan que no aparece por ningún lado. Lo mejor que le ofrece su jefe es buscarlos más tarde por el taller. Dada su experiencia en la Primera Guerra Mundial, el sastre reconoce que la herida de Richie es peor de lo que pensaba y necesita un hospital cuanto antes. En consecuencia, Francis vuelve a amenazarlo con su revólver para que cierre la herida de su compañero caído. Como si de un traje se tratase, el anciano completa la tarea y alivia el dolor de Richie. Luego de lavarse sus manos empapadas de sangre, descubre a Francis inspeccionando el contenido de su maletín, la cinta de grabación. ¿Quién diría que algo tan pequeño ocasionaría tal guerra? Entonces, el ejecutor se dispone a irse a realizar un mandato, dejando el portafolios en la sastrería para el pesar del anciano, el cual le pide que al menos se lleve esa cosa. Solo quiere que lo dejen solo. Sin embargo, Francis le responde que ya no está solo. Ahora es parte de la familia. Bajo ese argumento, el mafioso le explica que la cinta fue creada originalmente por los federales, cuyo informante grabó conversaciones de los Boyle sobre sus operaciones. Gracias a la influencia de The Outfit, los Boyle obtuvieron una copia de la cinta. Pero antes de que pudieran encontrar un reproductor, Francis y Richie fueron atacados por los La Fontaine, quienes desean la información sobre sus rivales para así destruirlos. Dicho eso, el ejecutor se retira de la tienda, dejando tanto la cinta como al herido Richie en manos del viejo sastre. Cuando el joven mafioso recupera la conciencia, se olvida unos segundos de su arrogancia para agradecerle por haberle salvado la vida. Al preguntar por Francis, el protagonista le cuenta que salió a buscar una forma de reproducir el cassette, cosa que le parece sospechosa al mafioso. Siguiendo con el tema, el anciano le pregunta quién pudo haber traicionado a su familia y convertirse en un soplón después de todo lo que su padre ha hecho por el vecindario. De hecho, fue el primer cliente del sastre cuando era nuevo en la ciudad. Según las sospechas del anciano, el topo podría tratarse de alguien cercano a la familia, excepto por el parentesco sanguíneo. Richie se queda pensativo, en lo que Leonard se lamenta de que las cosas se salieran tanto de control. Esta jamás fue su intención. Cada vez más alterado, el mafioso le exige que escupa la verdad de una vez. Entonces, el anciano confiesa: él es el topo. Tras unos segundos de tenso silencio, por supuesto que era un chiste. ¿Cómo un viejo sastre podría ser un soplón? Pues bien, el anciano se le hace ofensivo que lo llame sastre, ya que en realidad es un modisto. Cualquiera con una aguja, hilo y 15 minutos puede ser un sastre. En cambio, él estudió décadas para llegar a ser modisto y ejerció su oficio en la mundialmente famosa Savile Row de Londres, donde los mejores artesanos del mundo se congregaban. Por desgracia, los estragos de la Segunda Guerra Mundial lo obligaron a despedirse de su querida Inglaterra y probar suerte con el sueño americano. El propio Richie admite que Chicago no es el lugar más apto para sus refinados trajes, a lo que él responde que solo quería un hogar que no cargara el peso de una historia amarga. Y sí, los hot dogs de Chicago también le encantan. Gracias a esta charla aumenta la confianza entre ambos, hasta el punto de que teorizan sobre quién podría ser el soplón. En un principio, Richie sospecha de Francis y de esa tarea misteriosa de la que se está encargando, aunque el sastre señala que, de ser Francis el traidor, hubiese destruido la cinta. En cambio, la dejó a merced de ellos. Además, él es de la familia. Bueno, casi. Al regreso del ejecutor, el anciano le cuenta que Richie ha estado tocando el maletín desde que se despertó y diciendo que sabe la identidad del soplón. En cuanto los mafiosos se reencuentran, Francis menciona que consiguió un lugar en el que puede reproducir la cinta, así que pretende llevársela de inmediato y rechaza la ayuda de Richie porque sigue herido. Cuando éste le pregunta por qué tiene tanto apuro, él afirma que mientras el soplón esté con vida, los Boyle estarán en peligro. En un intento de tranquilizar el ambiente, Leonard les recuerda que deben esperar al jefe de los Boyle. Hablando del tema, Richie recuerda que su padre es exactamente eso, su padre, no el de Francis.
Ignorando sus comentarios, el ejecutor intenta tomar el maletín, lo que solo aumenta las sospechas del joven mafioso. ¿Acaso no quiere escuchar la cinta junto a su jefe? Hay algo en ella que podría perjudicarlo. Harto, Francis trata de llevarse el portafolios a la fuerza. De inmediato, Richie le apunta al ejecutor con su revólver y le pregunta dónde está la cinta. Si bien Francis se hace el desentendido, el joven lo acusa de esconder la evidencia para utilizarla más adelante y así apoderarse del imperio de los Boyle. Después de todo, no es de la familia realmente. Asustado, Leonard se aleja poco a poco de la escena. Mientras el jovencito se desangra, su ejecutor le aclara que no morirá por ser lento, tonto o arrogante. No, morirá por ser débil. Luego, empieza a buscar la cinta por toda la tienda, en lo que el anciano le pregunta qué explicación le dará al padre del difunto. Justo entonces, escuchan el auto del susodicho. Por órdenes de Francis, el protagonista recibe a Roy Boyle, el líder de la mafia, que le agradece por lo que está haciendo por sus hombres esta noche, ajeno al fatídico final de su hijo. Leonard se encarga de mantenerlo entretenido, al mismo tiempo que Francis esconde el cadáver de Richie en un baúl y limpia las manchas de sangre. Apenas finaliza su labor, el señor Boyle se adentra en la tienda y lo saluda como si nada. Cuando pregunta por el paradero de su hijo, el ejecutor le asegura que él salió a buscarlo hace poco para entregarle la cinta. Roy casi enloquece al escuchar esto, recordándole que su deber era proteger a su hijo, en especial si fue herido. En su defensa, Francis afirma que Richie estaba ansioso por demostrar su valía, así que lo dejó irse por su cuenta. Insatisfecho con la explicación, el jefe mafioso telefonea a su hogar, esperando escuchar noticias de su hijo, mientras que su colosal guardaespaldas, Monk, se sienta sobre el baúl, en el que reposa el cadáver. Al regreso de Roy, este le asigna a Francis la tarea de encontrar a Richie. Mientras tanto, él permanecerá en la sastrería, dado que en caso de aparecer su hijo, lo llamarán a ese lugar para avisarle. Durante la vigilia, el mafioso se acerca al taller del protagonista y, por pura curiosidad, toca sus tijeras. Leonard se las aparta casi de inmediato, tras lo cual pide disculpas por su impulsividad. Al cederle las tijeras, le explica que es la única herramienta que se trajo a Chicago. En respuesta, Roy le muestra su herramienta, un revólver con el que ha matado a tantas personas que perdió la cuenta, pero también le ayudó a construir una comunidad basada en la lealtad y la camaradería. Dicho eso, el mafioso le cuenta sobre la misteriosa organización de The Outfit, la cual fue fundada originalmente por Al Capone y, después de su muerte, se diseminó por todo el país, convirtiéndose en las Naciones Unidas del Bajo Mundo. Sin importar su origen, raza o religión, The Outfit protege a cada criminal siempre y cuando construyan más de lo que destruyen. Últimamente están considerando la adición de los Boyle a su organización, aunque a manera de prueba, ellos deben acabar con la pandilla LaFontaine, los cuales no hacen más que destruir. Ante esa avalancha de información que no debería escuchar, Leonard le pregunta el porqué de su sinceridad. «Porque ese es el abrigo de mi hijo», le responde el señor Boyle, señalando la evidencia incriminatoria. En un intento de disimular, el sastre señala que Richie estaba tan apurado que se fue sin su abrigo, a lo que el mafioso contesta que nadie en su sano juicio saldría sin abrigo en pleno diciembre. Harto de este juego, le advierte al sastre que The Outfit descubrirá lo que esconde, así que más vale que le diga la verdad ahora mismo. A punta de escopeta, el anciano empieza a confesar el crimen de Francis hasta que alguien abre la puerta de la tienda. Sorprendentemente, se trata de Mabel, y no viene sola. Francis la está apuntando por la espalda. Debido a la situación, Roy vuelve a preguntarle al protagonista por la verdad, prometiéndole protección a cambio. En cuanto el anciano abre la boca, el ejecutor levanta su revólver contra la jovencita, obligándola a crear una mentira a raíz de la verdad. Le cuenta a Roy que Francis le disparó a 4 hombres de la pandilla LaFontaine hace unas horas, aunque Richie no le disparó a nadie. En busca de redención, el joven mafioso salió a matar a la líder de LaFontaine, no sin antes hacerles prometer al sastre y al ejecutor que no dirían nada al respecto.
Francis señala que Richie pasó por casa de Mabel, dejando en evidencia su relación sentimental al señor Boyle. Según el ejecutor, encontró manchas de sangre en casa de la recepcionista, reforzando su teoría a pesar de que ella jura que Richie no fue a visitarla. Por desgracia, Roy empieza a creer en las palabras de su ejecutor y le pregunta a Mabel por el paradero de su hijo. Como dejó su abrigo en el taller, significa que se dirigió a un lugar cercano, es decir, la casa de ella. En consiguiente, Francis la señala como la soplona. Y es que el lado más honesto de un hombre sale a la superficie con una mujer. Todos parecen estar en contra de Mabel, excepto por Leonard, el cual se posiciona a su lado y aclama que ella jamás podría ser una soplona. Aún así, Roy y sus hombres la arrastran al taller con el fin de hacerla confesar por las malas. Al ver cómo se la llevan, el protagonista se ve inundado por el pánico y por los recuerdos de un pasado que quería olvidar. Un pasado que ahora parece estar repitiéndose. Los mafiosos lo detienen cuando trata de retirarse de la tienda, a lo que él confiesa que no puede presenciar la tortura, no siendo un padre. Resulta que no vino a Chicago a probar suerte, sino a escapar de su tragedia. Con el corazón roto, revela que hubo un incendio en su taller en Londres, y él estaba tan absorto en su trabajo que no se dio cuenta. Su esposa y su hija pequeña, quienes vivían en el piso de arriba, pagaron las consecuencias. Su confesión es interrumpida por una llamada inesperada. Luego de atenderla, el anciano exclama emocionado que Richie estaba al otro lado y les indica la dirección donde está esperando a los suyos. Roy y Monk salen enseguida a buscarlo, al contrario que Francis, el cual los convenció de quedarse en la tienda para mantener vigilado a Leonard y a Mabel. De nuevo, a merced del ejecutor, este le pregunta al sastre quién realizó la llamada, a lo que él contesta que fueron los hombres de Boyle, informando que no sabían nada de Richie. Al escuchar eso, Francis le propone dos opciones: o matan a la recepcionista y le echan la culpa, o él mata a ambos y les echa la culpa. Leonard sale en defensa de la jovencita afirmando que Roy se dirige a una emboscada de la mafia LaFontaine. Se preguntarán cómo aquellos gánsteres sabrán dónde atacarlo, pues. Bien, Leonard responde con mucha seguridad que la propia Mabel les dirá la ubicación, porque después de todo, ella es la soplona. Como la novia de Richie, escuchó muchos detalles sobre las operaciones de los Boyle, una información que vendió a su pandilla rival con el fin de ganar el suficiente dinero como para cumplir su sueño de viajar por el mundo. En cuanto a la naturaleza paranoica de Francis, ella se protegió recurriendo a los federales y dándoles permiso de plantar un micrófono en la sastrería. Si el FBI capturaba a los Boyle, ella saldría limpia. Claro, no tuvo en cuenta una cosa: The Outfit, quienes le contaron a los Boyle sobre su micrófono y, a su vez, Richie le contó a ella, obligándola a alertar a los Fontaine con la esperanza de que ambas pandillas se mataran entre sí antes de que descubrieran que era la soplona. Si bien todo esto era una teoría de Leonard, Mabel le da la razón y deja de lado su papel de víctima. Sin embargo, ella no escondió la cinta. No, eso fue tarea del propio sastre que lo escondió en uno de sus abrigos. Lejos de detener a su asistente, la ayudó a cubrir sus rastros. Tras esto, le recuerda que debe llamar dentro de poco a los LaFontaine para organizar la emboscada a los Boyle. Con ellos fuera del mapa, su imperio sería heredado por Francis, quien afirma que no por nada recibió 6 balazos por Roy, el hombre que le hizo ser quien es a día de hoy. No obstante, el anciano le afirma que hoy es el día en que ya no necesita a Roy. Igual, no es que tenga más opciones. O todos mueren a manos de Roy cuando descubran la muerte de su hijo, o lo venden a LaFontaine. Convencido por su argumento, el ejecutor permite que la soplona realice la dichosa llamada. Luego de mostrarle el destino de Richie a Mabel, Leonard espera por la llegada de LaFontaine, en lo que Francis propone otro plan. Como sus rivales vendrán a comprar la cinta, él los tomará por sorpresa y los ejecutará en el acto. De esa forma no solo tomará el control de su mafia, sino que los hará ingresar a The Outfit. Es lo menos que puede hacer por la memoria de Roy. Mientras el ejecutor se esconde en el taller, Mabel le advierte al sastre que él los matará a todos. Ante la llegada de Violet LaFontaine, el anciano le avisa disimuladamente a sus guardaespaldas sobre el escondite de Francis.
quien sale de inmediato y le apunta a la mafiosa. No obstante, Leonard le señala a ella que no tiene nada que temer, porque hace horas quitó las balas del revólver de Francis. Si bien no es cierto, lo hizo mirar. Hecho eso, la mafiosa se retira con la cinta, dejando un maletín repleto de dinero para Mabel. Aún así, la jovencita teme que The Outfit descubra lo que hicieron, aunque entonces Leonard vuelve a hacer de las suyas. Resulta que los acontecimientos de la noche se desarrollaron debido a él. Durante meses ha estado engañando a los Boyle colocando mensajes falsos de The Outfit. Asimismo, la cinta entregada por Violet es falsa. La real todavía está en la tienda y ha estado grabando las conversaciones de la noche, capturando suficiente información para condenar a los Boyle restantes y a los LaFontaine. Con esa cinta como evidencia, le pide que la entregue al FBI y utilice el dinero para cumplir sus sueños. En agradecimiento, ella lo invita a sus viajes, más él no quiere que pase los mejores años de su vida, cuidando lo que queda de su viejo cuerpo. Al momento de despedirse, Mabel menciona que le habría encantado conocer a su verdadera hija. En soledad, el protagonista empaca sus pertenencias y rocía su tienda con líquido inflamable. Es hora de empezar de cero. Apenas lanza la cerilla que da paso al incendio, es sorprendido por un Francis que regresó de entre los muertos. ¿Y por qué no le dispararon en la cabeza? Con su revólver atascado tras un balazo, el ejecutor recurre a su navaja y persigue al asustado sastre que, como últimas palabras, confiesa que una vez fue como él. Solía ganarse la vida con un arma de fuego, un cuchillo o a veces sus manos. Como prueba de ello, tiene unos tatuajes en sus brazos que lo evidencian como un antiguo mafioso. Un día, le pidieron algo que no pudo hacer, así que se escondió en Savile Row, aprendió un oficio noble y formó una familia. Por desgracia, sus viejos asociados lo encontraron e incendiaron su taller, su hogar, su vida. Vino a Chicago a alejarse de sí mismo, a convencerse de que podría ser civilizado. Pero un hombre no puede escapar del todo de su pasado. Hecho eso, abandona su tienda, consumida por las llamas, y emprende rumbo a comenzar de nuevo.